Namaste. Buenas noches a todas y a todos. Es siempre una felicidad estar aquí con ustedes. Y mientras voy esperando que las personas se conecten, voy a empezar a hacer una introducción al tema y al invitado especial que tenemos el día de hoy. Entonces esperamos un momentico que las personas se conecten. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas. Me encanta encontrarlo aquí. Hola, John Perry. Es siempre muy chévere que me escriban de dónde están conectados para enterarme de dónde nos siguen. Hola, Jory. Hola, Gina. Hola, Jorge. Esta noche vamos a hablar de la meditación como agente de cambio. Y lo vamos a hacer con un personaje muy interesante y muy importante, con un representante a la Cámara del gobierno colombiano que dedica su vida a la enseñanza del yoga, de la meditación, a defender los derechos de los animales, el medio ambiente. Y en un ratico lo voy a presentar. Hola, hola, Angélica, Rose. Hola a todos. Le pido disculpas si tal vez olvido a alguien porque no alcanzo a leer. Bueno, como que este live queda también registrado en mi perfil, voy a hacer una introducción del invitado de hoy. Hoy vamos a tener el placer de dialogar con Juan Carlos Lozada Vargas, representante de la Cámara por Bogotá. Ha consagrado su vida al servicio, a la enseñanza del yoga, de la meditación, la promoción del arte y de la cultura, al activismo por la paz y la defensa del medio ambiente y de los animales. Es autor de la Ley 1774 del 2016, con la que se declara la sentencia de los animales en el país, así como de la Ley 2047 del 2020, con la cual se prohíbe el testeo en animales con fines cosméticos. Esto es solo algo de lo que ha hecho, que verdad es muchísimo. Ahora lo vamos a conocer. Sigo dando la bienvenida a todas, a todos. Bueno, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo le fue? ¿De dónde me están mirando? Yo estoy transmitiendo de Colombia. Voy a organizar esto. Bueno, ya se conectó nuestro invitado. Buenas noches. ¿Qué tal, Krish? ¿Qué tal? Voy a subir el volumen. Hola, hola, ¿me escuchas bien? Te escucho perfectamente. ¿Tú? Perfectamente. Namaste y bienvenido. Namaste. Namaste, namaste, namaste. ¿Qué tal? Muy bien, muy agradecido contigo por aceptar esta invitación. De verdad me atreví a escribirte porque me parecía muy chévere que se pudiera dar a conocer algunos temas que vamos a tratar esta noche y gracias por aceptar esta invitación. No, yo muy contento. ¿Tú en qué parte estás, Krish? ¿En qué parte estás?
Yo soy un italiano que hace 6 años se enamoró de Cali y se volvió caleño. Ah, bueno, yo estuve en Cali el fin de semana pasado y voy a volver a Cali Dime. este fin de semana. Voy a estar Ah, en Cali, perfecto. para los que están por ahí, que están en Cali, que viven en Cali. Voy a estar en Cali este fin de semana de nuevo. Tengo que ir a trabajar a Cali el viernes y decidí Qué quedarme el chévere. fin de semana a ver cómo me puedo hacer útil en más cosas en Cali, visitar a los amigos, así que me encantaría conocerte si se puede por ahí. Ahí está Por Actime supuesto, Yoga por también, mi supuesto. amiga de Cali, que estuve con ella este fin de también. Cuando acabamos, después me cuentas cómo es tu gira, qué vas haciendo y así nos conectamos. Me parecía Perfecto. muy interesante tenerte aquí porque eres uno de los pocos personajes políticos que me llaman la atención. Y, bueno, no quiero ser brutal, pero siempre yo no toqué temas políticos en la red para respetar todas las visiones de las personas. Pero claramente como extranjero que decidió de vivir en Colombia, me encanta enterarme de la historia de este país y de lo que está pasando. Yo estoy muy, muy agradecido de vivir aquí y tuve la suerte de llegar en este país cuando se estaba apenas hablando del Tratado de Paz. No es que se estaba apenas hablando, se estaba concretando. Entonces, para mí fue una gran emoción vivir este momento histórico para Colombia. Y allí te conocí por las redes, por los periódicos, porque me enteré de esta belleza que fue la participación de Sri Ravi Shankar en este proceso de paz. Entonces, me encantaría que nos explicara un poquito, nos contara cómo fue esto. Yo ya te presenté, la gente te conoce y bueno. Sí, bueno, qué bueno que me preguntes sobre eso, porque la verdad es que yo muy Te poco pido hablo de eso. disculpas, yo no estoy haciendo mucho protocolo, te hablo como Está fueras un alma en perfecto. camino. Así, Esta así, así noche como, somos dos como tiene almas que en ser, camino. como tiene que ser. Yo te decía que yo agradezco mucho que me preguntes esto, porque yo muy poco he hablado de este tema en las redes, yo muy poco hablo de este tema en general, porque a mí no me gusta mucho hacerme publicidad con mi SEBA, con mi servicio. Y si bien yo considero mi trabajo, el trabajo que hago en política, parte de mi servicio, en el mundo de la política hay todavía eh, mucho de un proceso transaccional de las cosas. Entonces, si yo hice esto, dije esto, tú piensas como yo, entonces vota por mí y demás. Yo no tengo ningunas ganas de que la gente vote por mí por la historia que voy a contar ahora. Entonces es una historia con la que yo soy muy reservado, pero es lindo poder hablarla en este espacio porque creo que este es un espacio distinto en el que uno puede tal vez contar cosas interesantes. Yo Eh, creo que esta historia puede inspirar mucho, sobre todo en este momento tan difícil que está atravesando el país. Y cuando yo me atrevo a hablar de política, tengo la utopía de hacerlo siempre con esta visión aristotélica, ¿no? De la política como acto de servicio para la claro, comunidad. Entonces, así es. con muchísimo Eh, gusto. sí, entonces yo soy instructor de meditación desde el año 2010. Bueno, tal vez unos años antes ya estaba enseñando meditación, pero lo hacía enseñando un curso muy básico para comunidades vulnerables. Yo me entrené desde el año 2008 para enseñar este curso y a partir del año 2010 me inicié como profesor de la técnica que enseña mi maestro, Sri Sri Ravi Shankar, que se llama el Sudarshan-kriya, y a partir de ahí empecé a enseñar. En el año 2013 decidí entrar en política, pero antes de eso, antes de entrar en política, yo tuve un encuentro con Ravi Shankar en Venezuela, tal vez en el año 2012, y recuerdo que en ese momento éramos un grupito de colombianos que estábamos ahí con él en Venezuela, y nos dijo: chicos, necesito que busquen a las FARC y que le enseñen el Sudarshan Kriya a las FARC. Y yo me quedé pensando y yo dije, pero yo creo que Guruji no sabe muy bien
cómo sería buscar a las FARC, porque en ese momento todavía no arrancaba de manera formal el proceso de paz. Claro. Y Apenas a veces estaba. los indios tienen esta visión así como la de un niño, ¿no? Donde Sí, todo sí, le sí, parece así. tan fácil, tan... A él le parecía como que eso era soplar y hacer botellas, como decimos en Colombia, de ir a buscar a las FARC a la jungla. Dijo, busquen a las FARC y denle el curso a las FARC. Enséñenle el sudar Shankrilla, muéstrenle mi foto y díganle que yo quiero que ellos aprendan el sudar Shankrilla. Todos nos mirábamos con cara de, ¿cuál de ustedes va a ir a la jungla a buscar al mono Jojoy? ¿O cuál de ustedes va a ir a buscar a Raúl Reyes o a Tiro Fijo? Bueno, nos parecía una locura, como que no entendíamos Claro. de qué nos hablaba en realidad. Pero voy a hacer una conclusión sobre esto tal vez al final de la historia, porque todo tiene un sentido. De repente, un par de años después, lo volvió a repetir, estando yo en Alemania. Yo estaba en Alemania en el ashram, tenemos un ashram en Alemania muy lindo, y lo volvió a repetir. Deben buscar a las FARC y enseñarle a meditar. Y me dijo, Colombia es uno de los países que tiene más estrés en este mundo. Tenemos que llevarle la paz a Colombia. Hay que buscar a esa gente de las FARC. Cuando él lo repitió, yo dije, ok, esto no eran unas palabras al aire que estaba diciendo hace unos meses en Venezuela, no era simplemente un enunciado que dijo suelto, ¿no? Y él Eh, estaba muy determinado en esto. sí, fíjate, esa determinación, eso que tú llamas determinación, en sánscrito se dice un sankalpa, una intención pura del corazón que tiene una enorme determinación. Se dice que poner un sankalpa en tu vida, poner esta intención, es como poner a marchar los caballos enfrente de un carruaje. El contrario de un sankalpa en la tradición védica, en el mundo del yoga, se llama un vikalpa. Y es cuando tú le pones una traba mental a tu propia determinación. Y entonces es como si pusieras a andar 4 caballos adelante, pero pusieras 2 caballos atrás a jalar en la dirección contraria. Un vikalpa. Y la verdad que yo le puse tantos vikalpas a esto, ¿sabes? Porque yo decía, pero ¿dónde voy a conseguir yo a las FARC? Empecé yo a ponerle problemas a algo que a lo mejor, si yo seguía el Sankalpa del maestro, se hubiera hecho de manera mucho más rápida. Un año después de eso, en Canadá, lo volvió a decir y esta vez dijo, búsquenlos ya, porque en ese momento las FARC ya estaba sentada a la mesa de negociación con el gobierno en La Habana. Y entonces hicimos toda una acción de contactos y terminamos consiguiendo a un periodista que es muy conocido aquí en Colombia, uno de los periodistas más famosos de Colombia, Alfredo Molano, que dejó el cuerpo hace apenas un año y que fue uno de los más grandes periodistas que hay. Alfredo Molano, a través de diferentes contactos, le pasó el mensaje a las FARC de que había un gurú de la India, un maestro espiritual de la India, que quería entrar en contacto con ellos, que quería conocerlos, que quería ayudar de alguna manera a que se concretara la paz en Colombia y que quería mandarles un emisario a que hablara con ellos y pudiéramos de alguna manera establecer un contacto entre nuestra organización y las FARC. Y ellos aceptaron, y Gurudev decidió que quien debía hacer ese contacto era un amigo mío, muy amigo, argentino, llamado Francisco Moreno Ocampo. Francisco Moreno Ocampo, todas las cosas que estoy contando tienen un... Francisco La Moreno causalidad. Ocampo es hijo del primer fiscal que tuvo la Corte Penal Internacional, del doctor Luis Moreno Ocampo, que fue fiscal de la Corte Penal Internacional. Y él resulta que es instructor, como yo, del arte de vivir. Enseñamos meditación desde hace años. Y él fue a Argentina y se reunió con los miembros de las FARC. Aprovechó para dar unos cursos de meditación en La Habana, cursos que eran, te digo yo, de 1000 personas. Llenábamos los teatros de gente aprendiendo a hacer pranayama, de gente aprendiendo a hacer yoga y meditación. Y él estuvo yendo durante varios meses
de manera periódica a encontrarse con las FARC y a enseñarles a meditar, a conversar con ellos. Les llevaba libros de Guruji y de repente les pedía que, les decía que estábamos ahí para ayudarlos en lo que él necesitara. Yo en ese momento era congresista de la Nación de Colombia y por ese momento yo no podía viajar a La Habana, necesitaba un permiso especial del gobierno para ir a visitar a las FARC. Entonces yo preferí ayudar a hacer los puentes, pero no participar directamente de las charlas. Y en el año 2015, Gurudev decide venir a Colombia y yo le pedí al presidente Santos que lo recibiera. El presidente Santos tiene una hija que es meditadora, María Antonia. María Antonia había tomado los cursos de meditación que damos en el arte de vivir y le pareció lo máximo que su papá se reuniera con el maestro y ella fue la que terminó convenciendo al presidente de la República que recibiera a Gurudev. Cuando Gurudev viene a Bogotá, conversa con Santos y se pone a sus órdenes para ayudar en el proceso de paz. En ese momento, las FARC había asesinado a 9 soldados en un municipio llamado Buenos Aires y además había volado el oleoducto en el Putumayo, y esa fue la única vez que el presidente Santos decidió congelar las negociaciones, poner en el congelador las negociaciones entre el gobierno y las FARC, y justo en ese momento Gurudev estaba en Bogotá hablando con Santos, y Santos le dijo, si usted quiere ir a La Habana y ayudarnos a ver si puede convencer a estos tipos de que declaren el cese unilateral al fuego, que es la única manera en que podemos retomar hoy las negociaciones. Si ellos no declaran el cese unilateral, ya no tenemos arrestos como sociedad colombiana para seguir negociando en medio del conflicto, que es como se había planteado inicialmente la negociación. Entonces Gurudev le dice, yo estoy encantado de ir a La Habana, y con una comitiva de los instructores más senior de Latinoamérica, Gurudev se fue a La Habana y estuvo ahí 3 días con las FARC. De hecho, yo les recomiendo altamente que vean un documental de una argentina llamada Paula Shargodowski, que hizo todo ese viaje con Guruji, filmó todos los encuentros con las FARC. Está en YouTube, lo pueden buscar, se llama El Gurú y las FARC. Después me lo compartes, así lo comparto con las Claro, te lo voy a pasar. Se llama El Gurú y las FARC y está filmado todo lo que sucedió ahí y las charlas que Gurudev tuvo con las FARC. Él llegó a La Habana y dio una charla en la Universidad de La Habana y de la nada, una instructora colombiana que estaba con él ahí se da cuenta que en el auditorio ya había 2 miembros de las FARC que estaban escuchándolos. No recuerdo si eran Pastor Alape y Joaquín Gómez, creo que eran 2 de los altos capos de las FARC. Al otro día arrancaba la primera charla con las FARC, se reunieron apenas un puñado de gente de las FARC y Gurudev los escuchó, estuvieron conversando y luego al otro día ya vinieron todos los miembros de las FARC. Estaba Pablo Catatumbo, Iván Márquez, Pastor Alape, estaba Victoria Sandino, todos los que hoy son congresistas por parte de las FARC estaban ahí. Solo faltaría en realidad Timochenko, que en ese momento estaba en Colombia y que era el máximo comandante de las FARC en ese momento. Y tuvieron 2-3 días de charlas en las que Gurudev les pide a las FARC que adopten de manera inmediata el principio gandiano de la no violencia. Estaba Santrich también ahí. Les pide que adopten el principio gandiano de la no violencia, porque esa es la única manera en que se va a parar el baño de sangre que se le viene a Colombia si es que no somos capaces de retomar el diálogo y llegar a un acuerdo. Y les dijo una cosa que yo creo que es muy bella y que vale la pena reseñar aquí. Les dijo, miren, es el tiempo, kala en sánscrito, el tiempo, el que madura los frutos, pero también es el tiempo el que los degrada y los pudre. Cuando un fruto está maduro, hay que cogerlo y comérselo. Es el momento.
Porque si no lo coges y te lo comes cuando está maduro, el fruto se va a podrir y no te lo vas a poder comer. Entonces en la vida hay que tener uno de los principios más grandes tal vez de un yogi, y es el criterio de viveka, que quiere decir el discernimiento. Y ese discernimiento, viveka, es el conocimiento de poder darse cuenta qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia. Y cuando uno es capaz de establecer qué es lo que está cambiando, porque lo que está cambiando es lo que es sujeto de kala, del tiempo. Solo lo que es cambiante es sujeto del tiempo. Y por lo tanto eso que está cambiando tiene momentos que son importantísimos de aprovechar. Si no aprovechamos ese momento, kala, el tiempo, se lleva la oportunidad. Y Gurudev Lo que les dijo, dices me provoca la piel de gallina porque el otro día tenía una charla de otro tema, hablaba de alimentación ayurvédica. Y uno de los 8 factores que se tiene en cuenta en la alimentación ayurvédica es kala, el tiempo, por el mismo tema que tú estás hablando. El viveka, discernimiento, es a la base. Entonces, para mí es muy fascinante porque yo digo siempre, todo es nutrición. Entonces, no es que hablar de esto no haga parte de la otra cosa de la cual yo, por ejemplo, me dedico. es la absoluta belleza de la tradición védica. Y es que estos criterios, digamos, esta sabiduría, este conocimiento, es aplicable a tu plato de comida y es aplicable a una negociación con un grupo armado ilegal. Ese conocimiento es tan profundo que es capaz de florecer en tu plato y en tu vida personal, y es de repente capaz de florecer también en los momentos más álgidos y en el campo de batalla, como en el Bhagavad Gita, ¿no? En un campo de batalla, este conocimiento es capaz también de florecer. Viveka, el discernimiento. Y entonces él les dice, este es el momento, dense en cuenta que el fruto está maduro. Es ahora que ustedes deben aprovechar el momento antes de que el tiempo se lleve la oportunidad. Tomen ahora el principio gandhiano de la no violencia, que no es otra cosa que el viejo concepto de ahimsa, uno de los yamas y niyamas, compromisos personales del yogi y uno de los compromisos sociales del yogi, ¿no? Ahimsa, satya, santosha, los compromisos personales y sociales de un yogi. Entonces, así terminó la conversación, ellos quedaron encantados con Gurudev y de hecho Iván Márquez, que era el jefe negociador de las FARC en ese momento, y Gurudev siguieron en esa conversación una semana más. Gurudev de ahí se vino a Perú, yo me fui a Perú con él, estuvimos en Perú donde el Congreso peruano lo condecoró y luego él se fue a Frankfurt y desde Frankfurt sostenía una conversación por mensaje de texto con Iván Márquez y a los 7 días de que Gurudev estuvo en La Habana y estar, digamos, permanentemente en contacto con Iván Márquez y las FARC deciden declarar el cese unilateral al fuego, que en definitiva era algo así como adoptar el principio gandhiano de la no violencia, o el viejo conocimiento del yoga de Patanjali, y anterior a Patanjali, de los viejos rishis de la India, del ahimsa, el camino de la no violencia. Y si el camino de la no violencia había sido capaz de liberar a un subcontinente en las alpargatas de Mahatma Gandhi, ¿cómo no iba a ser capaz de traerle la paz a Colombia, en definitiva? Tristemente hubo algunos de ellos que decidieron regresar al camino de la violencia, y ahí está la consecuencia, la vivimos ayer. El señor Jesús Santrich tuvo la oportunidad de caminar el camino de la no violencia y decidió no hacerlo, y ahí está su karma, en definitiva. No tenía cómo más terminar esa historia. Y hay otros que han querido caminar el camino de la no violencia. Y después de eso, las FARC
tuvieron tanta gratitud con Gurudev, y también, digamos que se sintieron tan apoyados en algún sentido espiritualmente por Gurudev, que muchas veces nos llamaron a pedirnos otro tipo de favores, como por ejemplo, las FARC quería ponerse en contacto con la oposición a ellos, que es el Centro Democrático. Y nosotros logramos, esto no lo sabe nadie, esto quedará para la historia, la pequeña historia escondida de Colombia, que hubo un emisario del Centro Democrático que fue y habló con las FARC y trajo mensajes, los mensajes que las FARC le quería hacer llegar, por ejemplo, a Álvaro Uribe, a través de nuestra organización, que cuando las FARC sintió que la negociación estaba muy difícil, porque ellos iban a terminar en la Corte Penal Internacional, increíblemente, quien había estado siendo su mentor de meditación durante todos estos meses, su padre había sido el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, y el doctor Luis Moreno Campo fue a La Habana, gracias a Gurudev y a la intención que teníamos de ayudar a que se concretara el proceso de paz, y les explicó todo lo que se podía hacer para que la Corte Penal Internacional no interviniera en Colombia y no los juzgara a ellos por los delitos ante la Corte Penal. Por otra parte, ellos después nos pidieron que ellos querían pedir perdón. Y yo ahí ya no era congresista. Entonces ahí pude yo viajar a La Habana y yo me entrevisté con las FARC. Y ellos nos pidieron que organizáramos un evento de reconciliación, de petición de perdón a las víctimas de los diputados del Valle del Cauca, donde tú vives, querido Krish. Allá hubo una de las peores y más tristes masacres que se cometieron durante la guerra entre el Estado y las FARC. Una de las tragedias más grandes que vivió este país. Tuve la oportunidad de colaborar con la Asamblea de los Diputados, de conocer el Palacio y esta triste página de la historia de nuestra ciudad. Así es. A la historia de toda Colombia. Y entonces nosotros, te voy a contar esta historia, Cris, porque yo te digo, yo nunca viví. Te agradezco mucho para compartir esta parte de historia que es algo muy, muy, muy valioso. Mira, se me pone la piel de gallina de pensar en lo que te voy a contar ahora, porque si yo alguna vez en mi vida viví el milagro, digamos, si yo alguna vez sentí la presencia, por supuesto, cuando tú tienes un maestro espiritual, un gurú, tú identificas esa presencia con tu propio maestro, con tu gurú. Pero estoy seguro que todos han sentido la presencia de la divinidad de alguna manera en algún momento de su vida. Han sentido eso que llamamos la gracia, si se quiere, de estar en el lugar indicado, en el momento indicado, en que tú ya no eres quien caminas tus pasos, sino que tú te volviste realmente en una herramienta de la divinidad para un fin más grande que lo que tú te puedes imaginar. Si yo alguna vez sentí eso, si alguna vez lo viví, es en esta historia que te voy a contar. Terminando mi entrevista con las FARC, en el que ellos me piden que contactemos a las víctimas de los diputados del Valle del Cauca y les pidamos que se encuentren con las FARC para poder hacer un reconocimiento y una petición de perdón por parte de las FARC a las víctimas. Yo tomo este avión a Bogotá desde La Habana con mi amigo Francisco, el que había sido el mentor de las FARC en meditación durante ya casi un año. Y llegamos a Bogotá y al otro día yo tenía una cita con un amigo personal mío que en ese momento era el director de la Agencia Nacional para la Reconciliación. Su nombre Joshua Mitrotti, mi compañero del colegio. Y lo que queríamos era plantearle a Joshua que dentro de los programas de reintegración de excombatientes se incluyeran procesos de respiración, de meditación, de yoga, de conocimiento ancestral. Y estábamos en esa conferencia en la que él estaba, lo estábamos ahí esperando, y de repente él nos dice, chicos, ¿por qué no vamos aquí al Starbucks de al lado y nos tomamos un café ahí y hablamos este tema? Nos sentamos en la mesa comunal del Starbucks y estábamos hablando los tres y nosotros le mostramos, digamos, todas las
evidencias científicas a nivel mundial que hay de nuestra técnica del Sudarshan Kriya, que ha sido estudiada en personas que tienen estrés postraumático. Hay todo un documental en Netflix sobre los beneficios del pranayama para la gente que tiene estrés postraumático, hecho por una investigadora de nuestra organización, que es investigadora de Yale, de Harvard y de Stanford, que se llama Emma Cepala, que yo los invito a que vayan y vean todo el trabajo de investigación de Emma Cepala. Es espectacular, sobre las técnicas que enseñamos nosotros de Sudarshan Kriya. Y estábamos explicándole como todo el aspecto científico y la cosa, y de repente yo veo que entra y se sienta en la misma mesa comunal del Starbucks el único sobreviviente de la masacre de los diputados del Valle del Cauca, que se llama Sigifredo López. Y se me pone la piel de gallina, porque yo decía, y ahora, igual que Guruji, que me decía, ve a buscar a las FARC, a ver dónde vamos a encontrar a las FARC. Yo decía, y ahora, ¿por dónde arrancamos a buscar a las víctimas? Nos va a tocar irnos a Cali, ir a hablar con el uno, ir a hablar con el otro, juntarlos, cómo conseguimos los contactos, todo. No. Cuando tú te pones, cuando tú te dispones, cuando estás disponible para el plan, cuando estás disponible para la vida, cuando estás disponible para un fin más grande que tú mismo y que tus propios intereses, la divinidad se encarga. Nosotros no nos damos cuenta a qué nivel cada cosa que hacemos tiene que ver con un movimiento que nos excede de alguna manera. Y el Señor estaba ahí sentado con una señora. De repente mi amigo Joshua se despide y dice, me tengo que ir, nos despedimos todos, y mi amigo Francisco, que no sabe quién es Sigifredo López, me dice, Juanca, vámonos. Y yo le digo, Francisco, quédate ahí quieto. Me dice, ¿por qué? Le dije, quédate sentado a silencio, esperemos aquí, pidámonos otro café, quedémonos acá quietos. Cuando yo veo que Sigifredo estaba hablando con esta señora, la señora se va al baño. Y mientras la señora va al baño, yo me volteo y le digo, doctor Sigifredo, me presento, discúlpeme que lo aborde de esta manera. Mi nombre es Juan Carlos Lozada, yo soy ex representante a la Cámara de su partido, del Partido Liberal. Y él me dice, hombre, Juan Carlos, yo te conozco, tú eres un joven muy activo, haces una gran labor. Él fue tuvo mucha deferencia conmigo, parece que me seguía y demás. Y le digo, mire, doctor Sigifredo, perdóneme que yo le diga esto, pero no sé cómo, lo voy a hacer lo más directo posible porque no sé cómo explicarle bien esto. Pero es así de simple. La noche de ayer yo estaba en La Habana y me reuní con Pablo Catatumbo, que fue quien dio la orden de asesinar a los diputados del Valle del Cauca, masacre de la cual usted es el único sobreviviente. Y Pablo Catatumbo me ha pedido a mí y a mi amigo Francisco Moreno, que está aquí, a quien le presento, nos ha pedido que nos contactemos con las víctimas porque él les quiere pedir perdón. Y yo no creo que sea de ninguna manera casualidad que hoy, al día siguiente que Pablo Catatumbo nos pide este favor, usted se nos aparezca en este Starbucks. Así que yo le pido, doctor Sigifredo, que nos ayude, si usted lo tiene a bien y si su corazón se lo permite, a organizar un encuentro entre las víctimas de los diputados del Valle del Cauca y las FARC. Se me pone no sé, siento electricidad cuando cuento esta historia y me dan ganas de llorar. Lo siento si en algún momento me pongo muy a llorar, fuerte. Es algo tan bello, tan conmovedor y tan profundo para mí en mi vida, tan absolutamente milagroso, y es la forma en que yo pude ayudar a la reconciliación de este país. Y entonces Sigifredo nos dice, Juan Carlos, claro que sí, no hay nada más importante que podernos reconciliar, así que cuenta conmigo. Y me contó toda la historia de lo que sucedió ese día, que es muy larga y no la voy a contar aquí, pero me contó toda la historia de lo que sucedió ese día. Y al otro día, esto fue, ponle tú, Krish, a las 3 de la tarde, al otro día a las 9 de la mañana, me llama Sigifredo López y me dice, Juan Carlos, tengo a las 6 primeras víctimas que se sentarían con ellos para empezar a organizar el plan de cómo se haría la petición de perdón a todas las víctimas. Todas las demás víctimas, todas las familias están de acuerdo que vayan esas 6 personas. Así que estamos listos cuando tú digas. Entonces yo llamé a Catatumbo
y le dije, mire, ya tengo a las víctimas, 3 días, no nos demoramos más. Una cosa que yo hubiera creído que era absolutamente imposible, porque esta vez no tenía Vicalpa, esta vez yo ya creía, esta vez yo ya sabía que el Sankalpa del maestro, que el Sankalpa de aquel que está en otro estado de la conciencia, es tan poderoso que cuando él dice vamos, vamos, ¿entiendes? Entonces, yo de una vez me hice útil con mi amigo Francisco y esto se solucionó en 2 días, 3 días máximo. Ya estaba. Pero llevar a las 6 personas a La Habana costaba un montón de plata. Había que pagarles hoteles, había que pagarles viáticos, había que pagar pasajes y demás. En ese momento, el alto comisionado para la reconciliación era Rafael Pardo, a quien yo había apoyado a la alcaldía de Bogotá. Así que yo tenía muy buena relación y tengo muy buena relación con Rafael Pardo. Yo llamé a Rafael Pardo y le dije, mire maestro, tenemos esta posibilidad de arrancar el primer proceso de reconciliación que se haga entre las FARC y sus víctimas, lo podemos hacer ya, pero necesitamos plata. Me dijo, Juan Carlos, podemos conseguir la plata, pero nos vamos a demorar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Sacamos de nuestra plata, Krish. El Arte de Vivir puso la plata, que no era poca, era bastante plata, eran varios días que había que estar en La Habana para este proceso. Afortunadamente, después la cooperación internacional terminó de financiar todo este proceso que les estoy contando, terminó financiándolo y pudimos recuperar la plata, porque al final nosotros pues somos una organización sin ánimo de lucro, que toda nuestra plata va destinada a programas sociales, y en definitiva no nos hubiera dolido poner toda la plata, pero era mucha plata, básicamente quedamos medio sin plata. Pero, en fin, llevamos a las víctimas y el día antes de que se encontrara con las FARC les enseñamos técnicas de respiración, de meditación. Con las FARC hicimos meditación. Hicimos una meditación con ellos al terminar la primera sesión, que fue una sesión muy dura, porque se sentaron ahí y obviamente había muchos nervios, mucha tensión, pero logramos ponernos de acuerdo en una ruta. Y esa ruta terminó cumpliéndose y un par de meses después, las FARC, en un acto público de reconocimiento, en la iglesia de Cali, en la catedral de Cali, con el arzobispo Monsalve de Cali y el Arte de Vivir, el alto comisionado para la paz, llevamos a cabo el primer acto de reconciliación que se hizo en Colombia entre las víctimas y los victimarios, entre las FARC y las víctimas de los diputados del Valle del Cauca. Esa fue una experiencia que no tuvo para mí comparación con nada. Y luego las FARC nos siguió pidiendo que hiciéramos estos procesos de reconciliación y yo trabajé durante 2 años en la reconciliación entre las FARC y las víctimas de otra masacre horrenda contra un pueblo indígena, el pueblo Aguá de Nariño. Mi hermana trabajó muy arduamente en muchos procesos con las víctimas en Antioquia, y a todos ellos les enseñamos a respirar, a meditar. Es más, las víctimas de los diputados del Valle del Cauca hicieron hasta nuestro curso avanzado, que es un curso de 5 días de silencio, y tú no sabes la gratitud de todas esas víctimas de poder tener un espacio de reencontrarse consigo mismas, de poder mirar a su si se quiere, a quienes les causaron tanto dolor y poder en algún momento abrazarse con ellos, perdonar y seguir adelante. Eso es lo que este país está necesitando más que nada en esta vida. Yo les pido disculpas por haberme extendido tanto, pero no hay manera más corta, creo yo, de contar esta historia, Krish. Yo te agradezco mucho, de verdad estoy muy halagado, emocionado y gracias por elegir este espacio para compartir esta parte de historia. Y yo sé que muchas personas en Colombia tienen sus ideas políticas y esto, alguien de una parte, otro de una otra, y no me interesa meterme en el tema, no quiero entrar en la dualidad. Lo que quiero preguntarte, porque yo viví todo este proceso por los periódicos, por internet, tuve la suerte de conocer a Sri Ravi Shankar aquí en Cali en el 2016. Por supuesto, no conocía todos los particulares que tú ahora de manera tan generosa compartiste. Y hago un paréntesis, porque cuando hablaste de este encuentro con Sigifrido en la cafetería, me vino a la mente la palabra sánscrita Vaikunta, que es este estado de conciencia donde sales del intelecto y te conectas con el corazón. Y yo siempre quise mucho investigar, ¿no?, este tema, porque a veces nosotros
nos enredamos demasiado en el intelecto cuando de pronto seguir el corazón, este estado paradisíaco, ¿no? De Vaikuntha podría ser una vía. Entonces, dejamos aparte el tema político, que no es un tema del cual me quiero involucrar, pero lo que tú contaste hace parte de la historia. Entonces, ¿cuál enseñanza podemos utilizar el día de hoy en un momento así tan difícil donde la gente no logra dialogar, no logra encontrar las diferencias? Porque yo sé que es importante que cada uno pueda en un país ser libre de decir su verdad, de decir lo que siente, la verdad. Pero yo me acuerdo siempre una enseñanza de mi maestro yoga que me ha dicho, acuérdate, yo era muy combativo, era muy luchador, ¿no? Era una persona, yo soy italiano, soy pasional, entonces pan al pan y vino al vino. Él me decía siempre, acuérdate que ahimsa, la non violencia, en el Yoga Sutra de Patanjali, llega antes de Satya, la verdad. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la enseñanza de este pedazo de historia que involucra Colombia y la India por medio de Sri Sri Ravi Shankar al día de hoy? Sí, es una pregunta muy interesante pregunta, porque Gurudev dice que todo conflicto comienza cuando se corta la comunicación. Todo conflicto es la ausencia de comunicación. Una vez que uno decide hablar con la gente, por más que no te pongas de acuerdo, por más que no vas a estar de acuerdo con lo que el otro piensa, ni tienes tampoco que renunciar a tus propias creencias, pero mientras se mantenga la comunicación, mientras se mantenga el diálogo, no habrá conflicto. Si tú decides romper la comunicación, inmediatamente habrá conflicto. El conflicto es la ausencia de comunicación. Y si algo tenemos que aprender los colombianos hoy, es a comunicarnos. ¿Y desde qué lugar nos comunicamos? Creo que puede ser la gran enseñanza que nos puede dejar esta historia. Gurudev dice, mi maestro, que la comunicación de intelecto a intelecto se hace a través de las palabras. Que la comunicación de corazón a corazón se hace a través de los sentimientos, pero que la comunicación de alma a alma se hace solamente a través del silencio. Y yo creo que Colombia necesita algo de silencio en las mentes. Hablar desde el silencio es transmitir silencio. Callar desde el ruido, callar desde la rabia, es también un acto de violencia. Silencio no quiere decir la ausencia de las palabras. Silencio quiere decir desde qué lugar de tu alma, desde qué lugar estás comunicando. ¿Estás comunicando desde el intelecto, desde el corazón o desde tu alma? Entonces, nosotros en Colombia tenemos que poder acceder a un lugar de paz para comunicar. Así sea para no ponernos de acuerdo, pero ya con el hecho de que estemos hablando, cesa el conflicto. Y esa verdadera comunicación solo se puede hacer desde el alma, Krish. Y creo que Colombia tiene tantas heridas, esto es como si tuviéramos que llevar a Colombia al psicólogo. Llevamos a Colombia al psicólogo y el psicólogo, ¿qué es lo primero que va a hacer con Colombia? Va a decir, ah, wow, tienes tantas heridas, cuéntame de todas esas heridas. Y entonces las heridas van a salir, las heridas van a salir. Y el psicólogo o el yogi o el mentor le va a explicar a Colombia que ninguna de esas heridas ha tocado su esencia, ¿no? Que es, de alguna manera, lo que quiere decir Narayana, ¿no? Que dice, es Niranjana, perdón, es lo que quiere decir. Niranjana quiere decir, no hay evento, no hay ningún evento que sea capaz de tocar tu esencia.
ningún acontecimiento que sea capaz de tocar tu esencia. Nosotros nos hemos quedado tan aferrados a los acontecimientos que se nos olvida qué es lo que está detrás de cada uno de nosotros y no somos capaces de ver que detrás de todo lo que hay divinidad. Nos hemos polarizado tan gravemente, y no digo entre derecha e izquierda, no es una polarización política de la que hablo aquí, es una polarización en nuestra mente entre lo que es bien y es mal. La dualidad. Esa dualidad la vemos como contradictoria. Y eso es el peor error que podemos cometer porque esa dualidad es complementaria. Esa es una de las sabidurías más profundas del yoga. Y es que aquí no hay nada que sea contradictorio, aquí todo es una sola cosa, por eso son complementarios. Y que es gracias a los valores opuestos, a lo que yo creo que es bueno o malo, a lo que yo creo que es salud o enfermedad, a lo que yo creo que es un héroe o un villano, como somos capaces de experimentar esta realidad. Pero esta realidad no es otra cosa que la ilusión de esas polaridades. Mientras que la verdad de la vida es en la unidad. Y esa unidad pasa por reconocer que esos valores opuestos no son contradictorios, sino que son complementarios, como en el yin y el yang. Hay algo de negro en el blanco y hay algo de blanco en el negro. Y las dos cosas están profundamente interconectadas en un solo círculo. Eso es lo que es el yin y el yang. Los valores opuestos son complementarios y ser diferentes no tiene por qué ser un problema, siempre y cuando entendamos que esa diferencia es las dos puntas de una sola cuerda y que somos una sola cuerda, que somos una sola cosa y que si le damos la vuelta a la cuerda y unimos lo que parece estar más alejado lo uno de lo otro, hacemos un lindo círculo en el que estamos completos. Y por lo tanto, desde ese lugar podemos plantear la posibilidad de reconciliarnos, podemos plantear la posibilidad de dialogar y podemos plantear la posibilidad de comprender que la división no nos va a llevar a ninguna parte, sino que es justamente este concepto de yoga, de unión, la que nos puede llevar hacia caminar juntos en la misma dirección, que es lo que necesita esta sociedad hoy. Me emocionaste mucho con lo que dijiste. Quiero compartirte algo porque yo del 99 cambié vida, pasé desde el mundo del teatro, del espectáculo, a hacer mi primer viaje a la India. Y la India para mí fue un gran amor. Y yo de hecho viajé hasta el 2013. Todos los años iba 2 o 3 veces a la India y en el 2010 me mudé. Para mí existía solo la India, allí yo buscaba la espiritualidad. Después que yo me mudé allí, tuve una gran desilusión. No es ahora, estamos cortos de tiempo para contarte todo. Regresé a Italia. En el 2014 apareció Colombia, una vacación, algo, entre comillas, muy normal, en un país que nunca me llamaba la atención. Cuando yo llegué aquí, sentí esta voz interior que me decía, tú tienes que vivir allí para aprender algo. Yo digo, bueno, estoy completamente loco. Pero no, yo aquí tenía que aprender a abrir el corazón, el agradecimiento. Entonces yo creo que Colombia es un país que tiene muchísima potencialidad, porque en un país donde hubo mucha violencia, también el bien, la espiritualidad son muy desarrollados. Entonces es chévere que estos dos aspectos se puedan unir y que los colombianos mismos tomen orgullo de sus tradiciones, de su historia y busquen este encuentro. Aquí se dice siempre que hay mucha diversidad y esto es algo fantástico. Ser diverso no quiere decir ser mejor o ser peor, es solo una diferente faceta de la realidad. Entonces, mi deseo es que esta diferencia, esta diversidad se puedan encontrar para que se pueda potencializar esta chispa que tiene este país que es fantástico.
Total, total, Cris, qué lindo las palabras que dices. Aquí hay mucha gente que te conoce, que está comentando, que dice que tú amas más a Cali y a Colombia que ellos mismos. Pues a mí me da Sí, mucho porque gusto. yo me pregunté por qué me metieron aquí. Digo, bueno, no será un caso, entonces tengo que aprender algo, pero también tengo que servir, tengo que hacer algo útil. Yo pensaba como profesor de yoga, de Ayurveda, como cocinero, ¿qué puedo hacer? Y un día me acuerdo algo que quiero compartir y después, yo no sé qué hora es porque hablar contigo es algo fantástico, entonces estoy... Pero yo me acuerdo, un día estaba en un programa televisivo, el presentador me ha hecho una pregunta y yo nunca reflexioné en esto. Me decía, ¿tú piensas que la propuesta que tú estás haciendo de comida, que claramente no es una propuesta que hago solo yo, ¿no? La comida consciente, todo esto, puede ser algo que contribuya a la paz? Y yo, esto es un tema que me fascina mucho porque yo digo, ahora que mucha gente quiere el cambio, nos dejamos el ruido, dejamos cosas. ¿Qué estamos haciendo para crear este cambio? Cuando nosotros vamos a mercar, cuando nosotros decidimos cuál alimento meter en la mesa, estamos haciendo política, estamos haciendo ética, estamos haciendo espiritualidad. Entonces yo digo, si quieren el cambio, créanlo. Yo tengo, para mí es algo inconcebible que la gente en este país, qué pena hacer el nombre, pero me asumo la responsabilidad, tome algo que se llame Milo, de una multinacional que no tiene nada de saludable, que no... Aquí, el país del cacao, Colombia tiene fruta, tenemos que potencializar, desarrollar este activo oculto de este país, que es algo muy importante. Qué pena decírtelo así con esta énfasis, pero es lo que siento, porque para mí la paz, el cambio pasa también en esta acción que hacemos a diario. Y yo te hablo de un punto de vista, por ejemplo, de la comida. ¿Qué puedes aportar tú a este tema? No, Cris, tú no puedes tener más razón en lo que estás diciendo. Es que ahimsa siempre va a empezar por el plato. Lo que pones en el plato es casi que te define. Es que justamente este cuerpo, tú sabes que cambia de células completamente cada 7 años. Literalmente cada 7 años este cuerpo ya no es el mismo cuerpo, tienes un nuevo cuerpo. Y este cuerpo se construye de lo que entra por esta boca. Y cuando por esta boca entra no violencia, este cuerpo lo agradece y lo vive bien. Y por supuesto que la paz, en definitiva, en esta sociedad terminará siendo la sumatoria de muchos individuos que sean capaces de irradiar paz. Y la paz se irradia por cómo duermes, cómo comes, cómo meditas, cuánto servicio haces, cuánta celebración tienes en tu vida, ¿no? Si tu vida en tu vida se celebra o solo se queja. Y en definitiva, Cris, nosotros, dice Gurudev, que nosotros comunicamos más por nuestra presencia que por nuestras palabras. Fíjate que está muy conectado con eso que acabo de decir, de que la comunicación de intelecto a intelecto se hace por las palabras, de corazón a corazón, por las emociones y de alma a alma a través del silencio. Hay presencias en este mundo como la tuya, Cris, que aquí todo el mundo te la está reconociendo, tus amigos, la gente que te conoce. Y es que hay gente que con solo que tú te le pares al lado, sientes una paz gigantesca. Hay gente que a ti te sienta bien estar en su presencia, así sea por 2 minutos o 3 minutos, solamente estar en la presencia. Imagínate lo que es, por ejemplo, cuando uno está en presencia de un gran maestro espiritual, se siente una paz, se siente, la mente se aliviana, el cuerpo se relaja, la sonrisa nace de manera natural. Eso lo describe bellamente Paramahansa Yogananda en Autobiografía de un Yogi. ¿Qué es lo que sucede cuando estás en presencia de un iluminado? Que es muy parecido a lo que sucede cuando estás en presencia de un niño, cuando estás en presencia de un corazón puro, de un corazón inocente, de un alma buena, de un alma pura, como son todas las almas. Y tú puedes sentir eso que es especial cuando hay alguien que vive la paz. Entonces, nosotros vamos a tener que construir una sociedad desde la construcción desde, no sé si es construcción la palabra, pero es desde
creación, desde la memoria de nuestra paz. ¿Sabes? Es como remembering en inglés, quiere decir remembrar, es decir, acordarnos de quiénes somos. ¿Entienden lo que para quiero utilizar decir? un término sánscrito, es como mojar el bija, la semilla que está en todos nosotros, al cual le falta el amor del agua, ¿no? Para que pueda brotar. Así es, totalmente. Es ese ajo, niranjana, darte cuenta que tú por dentro no has sido tocado por ningún evento, que esto es solo una ilusión, que todo eso que está ahí es una ilusión, que tú eres la conciencia infinita, que tú eres, dice mi maestro, para ponerlo en un ejemplo simple, dice Gurudev que un diamante tú lo puedes tirar a un gutter, ¿cómo se dice? A un fango, lo puedes tirar al barro y puede pasar ahí 2000 años en un fango, un diamante. Y de repente algún día alguien se encuentra el diamante y lo saca del fango y solamente con hacerle un poquito de agua, el diamante en 20 segundos vuelve a brillar como siempre brilló. Nosotros somos diamantes. No importa cuánto tiempo pasemos en el fango, una vez que tú eres capaz de limpiar el diamante, que en nuestro caso no es otra cosa que nuestras tendencias mentales, los vasanas, cuando tú eres capaz de limpiar las impresiones de tu mente y darte cuenta que tú eres tan brillante como un diamante, en ese instante vuelves a brillar como has brillado siempre. La sociedad colombiana necesita quitarle el barro al diamante y darse cuenta que nada de eso que ha pasado allá ha tocado nuestra esencia, que nosotros somos el diamante, que somos luz, como dice aquí María, que somos luz. Tenemos que llevar a los colombianos al descubrimiento de la luz que son. Ahí va a empezar el camino de la paz. Y fíjate una cosa, se necesitan muy poquitos para que la conciencia colectiva entienda esto, porque la conciencia colectiva después bañará a todos con esa paz. Necesitamos ser algunos que nos unamos a brillar como diamantes, a ser los diamantes que somos y irradiarle esa luz al resto de nuestro país. Eso es lo que estamos necesitando, Cris. Antes de conectarme contigo, me mandó un saludo tu amiga Antonina Canal y muy inspiradora. No sé si te enteraste, tuvimos un live junto que acabó en manera dramática porque en este live, sí. Tú estabas live con ella cuando entraron los ladrones. No te lo puedo Por creer. supuesto, y quedó registrado, por supuesto. De hecho, acabamos en algunos periódicos, en los noticieros. Y el cuento de ella fue tan fuerte, de esta experiencia tan dramática, pero fue inspirador ver cómo, ella dice, ¿no? Como la flor de loto, desde el del barro, salió para irradiar esta belleza, esta luz, ¿no? De la misma del diamante. Entonces yo creo que todo este ejemplo, todas estas cosas son lo que nos muestran la vía, ¿no? Esta vía de la paz, de inspirar. Y yo te agradezco muchísimo por esta conversación, por compartir tu tiempo. Estoy muy, muy emocionado y me siento pleno, me siento en plenitud, porque de verdad, ojalá estas conversaciones se puedan llevar a todos los lugares, ¿no? La política, pero también en las escuelas. De hecho, yo sigo un proyecto muy bonito aquí en uno de los barrios más difíciles de Cali, en el Oriente, un colegio donde se enseña meditación como asignatura de alta intensidad. Es algo muy, muy interesante. Entonces, que estos temas pueden llegar en las casas, en las empresas, en todos los lugares, porque no son temas para gente alternativa que ama al Oriente o la India. Yo creo que son los temas de lo cual necesitamos. Así es, Cris. Yo te agradezco muchísimo esta invitación. La verdad que la pasé increíble. Me dio mucho gusto poder contar esta historia que nunca había contado, digamos, de esta manera. Y espero verte en Cali. Espero verte en Cali y poderte conocer. Por supuesto, con muchísimo gusto.
ahora a través del privado intercambiamos teléfonos. Mucha gente diciendo que por favor dejes el live guardado como tú fuiste el que lo empezó, eres tú el que lo debe Claro que guardar. sí, claro que sí. Así que te mando un enorme abrazo, Chris. Jay Gurudev. Jay, Shanti, Shanti, Shanti. Gracias. Te abrazo así porque no puedo físicamente. Agradezco a todas las personas que estuvieron conectadas. Y en este momento pasó algo mágico porque conectamos toda mi alma, la tuya, la mía, a la de todos el grupo de personas que estaba escuchando, que estaba viviendo con nosotros esta experiencia como un sangha, como un grupo. Gracias, gracias, gracias. Mil bendiciones. Feliz noche. Namaste. Namaste. Chao. Chao. Buenas noches a todos. Mil bendiciones.